Romanos capítulo 8, versículo 31. Hoy, hermanos, estamos en el tercer día de esta campaña, la unción de la presencia. Amén. Y para este día, Dios, aleluya, quiere hablarnos una palabra muy conocida, una palabra que quizás sabemos de memoria, una palabra que quizás en los momentos más difíciles hemos citado. Amén. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Repito, Romanos capítulo 8, verso 31. Coloquémonos de pie, por favor, gloria al Señor, por reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Repito, libro de Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 31. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Jesús. Aleluya. A ver, pero puede ser mejor ese aplauso. Un aplauso pentecostal con gloria a Dios, con aleluya. Eso, alábelo, alábelo, porque Cristo vive. Da gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Quiero que preste, querida iglesia, mucha atención a esta palabra que Dios, hermanos, nos está hablando en esta hora. Como hablaba al principio, hermanos, esta palabra es una palabra muy conocida. ¿Quién de nosotros, hermanos, de memoria no ha llegado a citar este versículo? Y quizás usted lo ha dicho con fe: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos lo han citado de memoria? Diga gloria a Dios. Todos, ¿cierto? Pero, hermanos, debemos analizar algo muy importante de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, en estos tiempos muchas personas, gloria al Señor, malinterpretan esta palabra. Y la interpretación errónea que le dan a esta palabra es que no vamos a tener pruebas, luchas. Es decir, la gente cuando lee este versículo o cuando cita este versículo de la palabra de Dios piensa: no, en mi vida no voy a tener luchas porque Dios está conmigo. En mi vida no voy a tener problemas porque Dios está conmigo. En mi vida no voy a tener dificultades porque Dios está conmigo. Y es una mala interpretación, querida iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios en ningún momento nos enseñó o nos habló o nos dijo que nunca vamos a tener pruebas, que nunca vamos a tener luchas. Es un gran error. Y es por esa razón que cuando el creyente tiene esa forma de pensar y pasa el tiempo y quizás, hermano, pasan los meses y se le viene un problema, se desanima porque él piensa: bueno, yo pensé que al entrar al cristianismo, al recibir a Jesús como mi Salvador, al tener a Dios conmigo, nunca iba a tener luchas y pruebas. ¿Y cómo es posible? Si yo vengo a la iglesia, si yo doy mis ofrendas, si yo vengo a todos los cultos, ¿cómo es posible que yo esté pasando este tipo de situaciones? No debería ser así. Entonces, cuando un creyente tiene este tipo de interpretaciones y de pensamientos, lamentablemente, gloria al nombre del Señor, no está yendo por un buen camino. Porque, repito, Dios prometió estar con nosotros. Diga conmigo: Dios prometió estar conmigo. Pero en ningún momento Dios dijo que no iban a haber problemas, que no iban a haber luchas. Observemos lo que Jesús en una ocasión habló para sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el versículo 33. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh hermanos, Jesús le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Entonces esto nos enseña que vienen adversidades. Claro que sí. Vienen luchas, pruebas, dificultades. Claro que sí. Repito, Jesús señaló diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor: yo he vencido. Ahora, en el Salmo 23, que es un salmo que todos conocemos y que quizás la mayoría sabemos de memoria, dice el versículo 4 del Salmo 23 de la siguiente manera. Repito, Salmo capítulo 23, versículo 4, dice el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Diga gloria a Dios. Entonces démonos cuenta, querida iglesia del Señor, que David expresa: aunque ande en el lugar más peligroso, aunque ande en el valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Entonces aquí podemos concluir, gloria al Señor, de que, hermanos, lo que nos dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, no significa de que, hermanos, en la vida nunca vamos a tener luchas o problemas, o que en la vida nunca vamos a tener aflicciones. No es lo que quiere decir este versículo. Lo que el Señor nos dice es que venga lo que venga, venga la aflicción más grande, pasemos por el valle de la sombra de muerte, como dijo David, o las aflicciones que tendríamos en este mundo, como señaló Jesús a sus discípulos, si tenemos a Dios, vamos a salir vencedores, vamos a salir victoriosos. Si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso es lindo, hermanos, poder contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios, hermanos, convocó esta campaña a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que su presencia esté con usted en todo este año. Y no solamente en este 2022, sino, hermanos, en todos los años que Dios nos permita vivir. Siempre lo he dicho, hermanos, y quiero reiterarlo una vez más. Yo creo que este año 2022 es un año de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este año 2022 es un año de bendición? Pero el hecho de que sea un año de bendición no quiere decir que este sea un año donde no van a venir pruebas, donde no van a venir aflicciones. Van a venir. Pero, hermanos, si tenemos la presencia de Dios, vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos. Oh, ¿cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Diga aleluya. Vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos. La presencia del Señor, mis amados hermanos, nos dará ese descanso. Porque muchas veces cuando pasamos por pruebas nos cansamos, ¿sí o no? Pero Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. Cuando usted va a la presencia de Jesús, usted adquiere descanso. Entonces la presencia de Dios nos da ese descanso también, y nos da victoria. Nada podrá hacernos frente. La Biblia nos señala, hermanos, por ejemplo, el caso del rey Ezequías en el libro de Gloria al Señor, Segunda de Reyes, capítulo 19. En todo este capítulo vemos, hermanos, cómo el rey Ezequías fue amenazado por un rey llamado Sennacherib, que era rey del imperio asirio. Nadie había podido hacer frente a este imperio. Era un rey poderoso, un rey que tenía un ejército bastante grande. Y repito, nadie podía hacer frente, nadie podía vencer. Es más, el reino del norte, Israel,
ya había sucumbido ante el rey de Asiria. Nadie podía levantarse contra Asiria. Así que, hermanos, le llegaba el turno a los judíos. Y Ezequías tuvo que recibir las cartas de amenaza de este rey. Pero ¿sabe qué hace Ezequías? Ezequías decide buscar a Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Ezequías, siendo un rey común y corriente, podía haber buscado ayuda en otros reyes, podía haber establecido alianzas con otras naciones. Ezequías podía haberse reunido con sus generales para, hermanos, tramar o levantar, gloria al Señor, una técnica o una estrategia militar para vencer el ejército de Sennacherib. Pero Ezequías no hace nada de eso. Ahí en el capítulo 19 de Segunda de Reyes podemos ver que lo que hace Ezequías es ir al templo a buscar al Señor, a orar a Dios. Y en ese mismo momento en que Ezequías ora al Señor, Dios le responde. Llega el profeta Isaías y le dice: no temas, Dios peleará por ti. Y sabe, hermanos, cuando Ezequías termina de recibir esta palabra, Ezequías más sin embargo se prepara para la batalla y se dirige al campo de batalla. Y qué sorpresa tan tremenda, que cuando llega al campo de batalla Ezequías encuentra que todos los soldados del ejército de Sennacherib, es decir, todo ese ejército poderoso, ese ejército invencible, estaba destruido en el campo de batalla. ¿Y sabe por qué? Porque el ángel de Jehová había descendido a pelear a favor del rey Ezequías. ¿Dios estaba con Ezequías? Claro que sí. Y vino un rey con mucho poder, hermanos, a atemorizar a Ezequías, pero quedó en vergüenza, pues Dios le dio la victoria a Ezequías. La Biblia también nos habla, hermanos, de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres fieles al Señor, que tuvieron que pasar por un momento también de aflicción, puesto que el rey Nabucodonosor había creado una estatua y todos al momento del sonido de los instrumentos musicales debían postrarse y adorar esta estatua, adorar a un falso Dios. Pero estos tres personajes se mantenían en la fidelidad a Dios, eran fieles al Señor. Así que, hermanos, ellos decidieron no adorar este falso a Dios. Los llevaron ante Nabucodonosor. Nabucodonosor quiso darles una oportunidad, pero ellos se negaron y dijeron: no, nosotros no vamos a adorar a tu estatua, nosotros solo nos postramos ante la presencia de Dios. Y esto provocó el enojo de Nabucodonosor. La Biblia dice que el rostro de Nabucodonosor, su semblante cambió en contra de ellos y se enojó muchísimo, a tal punto que mandó a calentar, hermanos, el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba tan caliente que los soldados que apresaron a estos tres jóvenes para colocarlos dentro del horno, estando ellos fuera del horno, se quemaron. Así estaba de caliente el horno de fuego. Pero sabe, hermanos, estos tres hombres fueron colocados en el horno. Y Nabucodonosor pregunta a quienes estaban a su alrededor: oiga, yo no les mandé a que colocaran a tres hombres. Y todos sorprendidos decían: sí, Señor, 3 hombres se pusieron allí. Pero Nabucodonosor dice: yo veo a 4 y al cuarto que estoy viendo tiene como un aspecto como de los hijos de los dioses. Oh, hermanos, quien estaba ahí en el horno de fuego era el propio Señor. La presencia de Dios estaba ahí acompañando a sus siervos. Cuando Nabucodonosor vio esto tan tremendo y veía cómo ellos caminaban por en medio del fuego sin recibir ningún daño, les dio la orden de que salieran. Así que ellos salieron. Y qué sorprendente, conocemos todos esta historia donde la Biblia nos declara que ellos salieron, hermanos, sin recibir ningún daño.
Sus atuendos, su ropa estaba intacta, sus cabellos estaban intactos, ni olor a quemado tenía. Oh hermanos, estos 3 hombres salieron victoriosos de en medio de esta aflicción porque Dios estaba con ellos. Entonces fíjese, hermanos, tanto Ezequías como Daniel pasaron por aflicciones. Ezequías tuvo que pasar por la aflicción, de ser amenazado por el rey Sennacherib, de ver el ejército que los estaba rodeando. Él tuvo que vivir esa aflicción. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, tuvieron que enfrentar la aflicción de entrar al horno de fuego. Quizás un libramiento lo podíamos haber llamado si Dios hubiese inquietado el corazón de Nabucodonosor y los hubiese dejado así nomás, no hubiesen entrado al horno, pero ellos tuvieron que entrar al horno. Siendo siervos de Dios, tanto Ezequías como los 3 amigos de Daniel, hermanos, tuvieron que enfrentar la aflicción. Pero Dios estuvo con ellos y los libró y les dio victoria. Entonces, hermanos, esto es lo lindo de tener la presencia de Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, hermanos, vengan las aflicciones que vengan, por más grandes que sean, por más terribles que sean, hermanos, tú vas a salir victorioso. Yo no sé qué aflicción usted está enfrentando en estos tiempos. Quizás estás atravesando por una aflicción familiar o una aflicción en la salud, o quizás una aflicción financiera. No sé, no conozco qué aflicción tú estás atravesando, estás pasando. Pero ciertamente te digo, querida iglesia del Señor, que si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, hermano, con toda certeza y seguridad vas a tener victoria en medio de esa aflicción. Vas a tener la victoria. No importa cuán grande sea la aflicción en tu vida, pero si tú tienes la presencia de Dios, saldrás victorioso. Pero hay que tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Hay que contar con esa bendición de tener la presencia de Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿tiene usted la presencia de Dios en su vida? Pregúntele. Ahora usted dirá: bueno, pastor, ¿y cómo hago para tener la presencia de Dios? Quiero hablar de 2 puntos a la luz de la palabra del Señor, hermanos, que nos van a identificar con tener la presencia de Dios y que son indispensables en la vida de un cristiano. Que si un cristiano no tiene estos 2 puntos, probablemente no pueda tener la presencia de Dios en su vida. El primer punto del cual les quiero hablar es la fe. Creer en Dios. Diga conmigo: si yo tengo fe, la presencia de Dios irá conmigo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia también, hermanos, nos revela que en cierta ocasión Jesús fue a su ciudad, a Nazaret, y la Biblia nos dice allí que Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros? Si era Dios, si era el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros? ¿Será que a Jesús le faltó tal vez oración y ayuno? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? La falta de fe de la gente. Porque es que cuando Dios no ve fe en su pueblo, cuando Dios ve que su pueblo no cree en Él, pues Dios no se mueve en medio de un pueblo que no hay fe. Dios no se va a mover ni les va a acompañar. Entonces, si queremos que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas, pues hermano, creamos en el Señor. Te voy a mostrar un ejemplo a la luz de la palabra para que podamos entender con mayor claridad. Abra su Biblia en Números. Gloria al Señor.
En el capítulo 13 dice la Biblia, hermanos, acerca de aquel acontecimiento, hermanos, de los 12 espías. Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, hermanos, Dios les prometió una tierra donde ellos iban a poder morar, donde ellos iban a poder estar. Pero hermanos, aleluya, la Biblia nos declara, gloria a Jesús, que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, envió a 12 espías, y es lo que quizás usted con mayor tiempo en su casa va a poder leer ahí en Números capítulo 13. Estos 12 espías, mis amados hermanos, se encargaron de explorar la tierra y encontraron que efectivamente la tierra era buena. Era una tierra que ciertamente fluía leche y miel, era una tierra fructífera, era una tierra buena, pero así como era la tierra, eran sus habitantes también. Los habitantes de esta tierra eran gigantes. En esta tierra habían ciudades fortificadas. Habían, hermanos, ciudades con grandes murallas. Habían gigantes. Así que, hermanos, 10 de estos 12 espías se desanimaron y le entregaron el reporte a los israelitas. Después de algunos días haber explorado esta tierra, regresaron a la gente de Israel y reportaron cómo era esta tierra. Y en el reporte ellos dijeron: sí, ciertamente esta es una tierra, como dijo Dios, una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra buenísima, pero en esta tierra hay gigantes. En esta tierra hay ciudades fortificadas y no vamos a poder con ellos. Están los gigantes, la gente de Anac, sus descendientes, y nosotros ante ellos somos como langostas. No vamos a poder. No lo vamos a lograr. Y la gente de Israel empezó a desanimarse. Mire la actitud que tuvo Israel. Acompáñeme a leer ahí mismo en Números, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Repito, libro de Números, capítulo 14, en el versículo 1. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Diga gloria a Dios. Hermanos, cuando estos 10 espías entregaron el reporte, la gente de Israel se desanimó. Dios les había dicho que iban a entrar a la tierra prometida, pero cuando vieron la prueba, por así decirlo, cuando vieron los gigantes y cuando escucharon que había gigantes y ciudades fortificadas, se desanimaron. Y pensaron: no vamos a poder, no lo vamos a lograr, no vamos a hacerle frente a ellos. Y deseaban morirse. Deseaban la muerte para ellos y aún mismo deseaban regresar a Egipto. ¿Sabe, hermanos? Esta historia tristemente muchas veces se repite en estos tiempos. Hay gente que cuando se ve enfrentándose al gigante, a la aflicción, olvidan las promesas de Dios, olvidan la grandeza de Dios, olvidan que nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso. Olvidan esa promesa que leímos en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras que no hay pruebas, no hay luchas, la gente está ahí con la fe. Pero cuando se le atraviesa el gigante y cuando la gente empieza a ver la aflicción, se olvidan de ese versículo, se olvidan de la grandeza de Dios.
y les pasa lo de Israel, quieren volver atrás. Imagínense, Dios los había sacado de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, y ante el problema y la aflicción, ellos querían regresar ¿a dónde? A Egipto, querían volver a ser esclavos. Y cuánta gente quizás se ve en la aflicción y piensa lo mismo, ¿no? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? Los problemas nada que cesan, no me sano de las enfermedades. ¿De qué me sirve ofrendar? ¿De qué me sirve ir a los cultos? ¿De qué me sirve hacer campañas si no estoy viendo la respuesta? ¿Y cuántas personas, cuántos creyentes resultan, hermanos, regresando a Egipto, volviendo atrás? Eso trajo consecuencias al pueblo de Israel. Pero antes de hablar de estas consecuencias, quiero que veamos la actitud, porque hemos hablado de los 10 espías. ¿Y cuántos espías eran? 12. Faltan 2. 2 espías decidieron marcar la diferencia. Sigamos leyendo, por favor, Números, capítulo 14, versículo 6. Dice la escritura de la siguiente manera. Números 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ello, y con nosotros está ¿quién? Con nosotros está ¿quién? Jehová. No lo temáis. Oh hermano, Josué y Caleb creían que la presencia de Dios estaba con ellos. Y fueron los 2 únicos que se levantaron para decir: no teman, no sean rebeldes, no piensen en volver a Egipto. Es cierto que en esta tierra hay gigantes, es cierto que en esta tierra hay ciudades fortificadas. Ellos como espías también vieron a esos gigantes, vieron las ciudades fortificadas. Pero Josué y Caleb dijeron: Dios nos prometió, y si Dios se agradare de nosotros, Él nos dará la victoria. Nosotros los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. El pueblo de Israel fue incrédulo, no creyó a Dios, pensaron en regresar a Egipto. Pero Josué y Caleb, ellos decidieron creer que sí, Dios los estaba acompañando y que ellos iban a poder entrar a Israel. Observemos la consecuencia de las decisiones que tomaron cada uno de ellos, tanto de los israelitas como de Josué y Caleb. Ahí mismo en Números capítulo 14 versículo 30 dice la Biblia de la siguiente manera. Números 14, 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone. ¿Y a quién más? A Josué, hijo de Nun. Ahí están las consecuencias. Cuando una persona no le cree a Dios, hermano, Dios no le permite tener victorias y conquistas. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo les prometí y levanté mi mano y les juré que les iba a dar la tierra, pero ahora ya no se las doy. ¿A excepción de quién? Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron. Esos son los resultados, hermanos, de cuando usted le cree a Dios. Josué y Caleb creyeron que Dios estaba con ellos y que ellos iban a entrar. ¿Y entraron? Sí, entraron. Pero los israelitas no. Hermano, si usted quiere que la presencia de Dios le acompañe en este 2022, crea que Dios está con usted. Créale al Señor. No dude. Quizás van a venir aflicciones y tú vas a ver gigantes, pero aún así mantente firme creyendo a Dios.
Ah, pastor, es que fui esta semana al médico y el médico me desahució y me siento mal. No importa, hermano. Es un gigante que se te levantó, pero cree que Dios está contigo. Ah, pastor, es que me han estado llamando para cobrarme las deudas y me siento desesperado, pastor, porque no he podido pagar mis deudas y siento que no voy a poder. Es un gigante que se está levantando en contra tuya, pero cree que Dios está contigo y verás la gloria de Dios. Pero si tú te dejas llevar por las aflicciones, te dejas llevar por el negativismo que producen estos gigantes que se enfrentan en contra tuya y empiezas a dar lugar a la duda, a la incredulidad, no esperes ver la gloria de Dios. Porque eso fue lo que le sucedió a Israel. Ellos se desmotivaron, no vamos a vencer a esta gente, no vamos a poder. Y mire, Dios no les dio la tierra prometida. Y Dios mismo reconoció: yo se los prometí, yo levanté mi mano y juré que se los iba a dar, pero ahora no les doy nada. No les doy. Mira, escúchame. Ese es el resultado. Dios te puede hacer promesas y Dios, hermanos, cumple sus promesas. Pero cuando nosotros le damos lugar a la incredulidad, puede pasarnos lo de Israel. No les voy a dar nada porque no me creyeron, no confiaron en mí. Usted prefirió confiar en esos gigantes, se dejó llevar por esos gigantes, te dejaste llevar por tus deudas, te dejaste llevar por tus enfermedades. ¿Acaso no crees que yo soy grande? Entonces, hermanos, si queremos que Dios nos acompañe en este 2022, creámosle. Van a venir luchas, van a venir aflicciones, van a venir momentos de enfermedad, quizás van a venir momentos en que los médicos no te darán un buen dictamen. Llegarán momentos en que las deudas te azotarán. Llegarán momentos en que la familia se te levantará, pero en medio de esa aflicción no dejes de creer en el Señor. No dejes de creer que Dios está contigo. No dejes de creer de que tú te comerás a esos gigantes como comer pan, así como lo dijo Josué y Caleb. No dejes de creer. Y cuando tú te mantienes en esa actitud, verás la gloria de Dios. Entrarás a las promesas del Señor. Así como Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, tú también lograrás entrar a las promesas que Dios ha hecho para tu vida. A ese nivel de promesas, tú lo vas a ver realidad en tu vida. Pero créelo. Y el segundo punto del cual quiero hablar, hermanos, es el que todos conocemos: la obediencia, pero obediencia con lealtad. Si tú quieres que la presencia de Dios vaya contigo, créele y obedécele. Y estos dos van de la mano. Creer y obedecer deben ir de la mano. Porque de nada sirve decir yo creo en Dios, pero no vives una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso no es nada. Entonces creer y obedecer van de la mano. Y algo que Dios quiere ver de aquellos a los cuales el Señor quiere acompañar es obediencia. Josué le prometió a Dios que estaría con él a donde quiera que él fuera. ¿Cuántos lo han leído? Josué 1:9. ¿Cuántos lo han leído? Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera. Dios le prometió a Josué que lo iba a acompañar a donde quiera que él fuera. ¿Cuántos quieren que Dios les acompañe? Levante su mano. ¿Cuántos quieren que Dios le acompañe? Levante su mano. Entonces debemos creer y debemos ser obedientes. Pero me llama la atención es que antes de que Dios le dé esta promesa, mire lo que Dios le señala a Josué. Vamos a este texto en el mismo libro de Josué, capítulo 1. Gloria al Señor. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Repito, Josué capítulo 1. En el versículo 7 en adelante.
Antes de que Dios le señalara lo que sabemos y lo que está escrito en el versículo 9, mire lo que Dios le indica: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En resumen, lo que Dios le pide a Josué: sé obediente. En aquellos tiempos no existía la Biblia en su totalidad con sus 66 libros como lo conocemos hoy por hoy, pero la palabra de Dios, la ley de Dios, estaba en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, y Dios ya lo había dejado a través de Moisés. Por eso Dios le dice a Josué en el verso 7, aleluya, de que cuidara de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. O sea, ya estaba dada la ley del Señor a través de Moisés. Entonces Dios le decía a Josué: esfuérzate en guardarla, en ponerla por obra. Vuelvo y repito, podemos resumir que lo que Dios le estaba pidiendo a Josué era obediencia. Entonces, si tú quieres que Dios te acompañe en este año 2022, cree en el Señor y obedece a su palabra. Obedece a lo que Dios, hermanos, te habla a través de su palabra. Y sabe, hermanos, efectivamente, Josué pudo ver la compañía de Dios desde el primer momento que entró a la tierra prometida. Josué, pudo ver la gloria de Dios. Para entrar a la tierra prometida tenían que atravesar un río, el río Jordán. Y para atravesar un río, lógicamente, humanamente, lo hacemos a través de un puente o lo hacemos por medio de embarcaciones, ¿sí o no? Pero hermanos, Josué ve la gloria de Dios cuando, hermanos, Dios les detiene el río Jordán para que ellos pasen por seco. Ahí ya estaban viendo la gloria de Dios. Yo creo que Josué se sentía contento de que Dios los estaba acompañando. La primera ciudad que tuvieron que enfrentar en la tierra prometida era Jericó. Era la primera ciudad fortificada, una ciudad, hermanos, que se caracterizaba por sus grandes murallas impenetrables. Eran murallas gigantescas, nadie las podía derribar. Pero ¿sabe Dios qué le dice a Josué? Mira, tú vas a marchar por 7 días alrededor de esta ciudad, y en el último día vas a dar 7 vueltas, y allí yo me glorificaré. Las murallas van a caer, hermano. Y Josué fue obediente, y lo bueno es que la generación de israelitas que entró con Josué también lo eran, creyentes y obedientes. Porque si hubiese sido la generación anterior, esa generación incrédula que pedían volver a Egipto, que deseaban la muerte, si ellos hubieran entrado con Josué y Dios les hubiera dicho que tenían que dar 7 vueltas, ellos hubieran renegado. Pero ¿cómo, Josué? ¿Cómo se te ocurre que vamos a dar 7 vueltas? Es ilógico. ¿Quién dijo que estas murallas tan grandes, tan poderosas, van a ser derribadas dándole 7 vueltas? Es ilógico. Pero la generación de israelitas que acompañaban a Josué era gente de fe, era gente obediente. Así que todos, hermanos, obedecieron a esa ordenanza de Dios. Parecía algo ilógico ante el ojo humano. Hermanos, nadie puede darle 7 vueltas a un lugar, hermanos, y empezar a gritar y esperar a que las murallas se derriben. Es algo que ante el ojo humano es ilógico, imposible de hacer. Pero ese es el resultado cuando tú le crees a Dios y cuando tú le obedeces. Aunque parezca algo ilógico, Dios lo hace, porque Dios es todopoderoso. A su nombre. Así que efectivamente el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, vio el mover del Señor en ese momento. Las murallas se cayeron.
La gente de Jericó, yo creo que estaba con miedo. Nunca habían visto sus grandes murallas siendo derribadas, y sin nadie tocarlas, el poder de Dios las derribó. Sin necesidad de utilizar arietes, catapultas que lanzaran grandes rocas. Hermanos, nada de eso fue necesario. Solo el poder de Dios derribó esas murallas. Así que el pueblo conquistó esa tierra, hermanos. Entonces Josué estaba viendo la gloria de Dios. Pero resulta que sucedió algo en la siguiente ciudad. Una ciudad más pequeña, hermanos. Observemos lo que la Biblia señala en el libro de Josué capítulo 7, en el versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1 dice la Biblia: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Sabe, hermanos? Ellos, después de esta gran hazaña de conquistar una ciudad tan poderosa como Jericó, fueron a la siguiente ciudad llamada Ahí, pero era una ciudad pequeña. Así que los exploradores dijeron: no vayamos todos. Josué, no envíes a todo el ejército. ¿Para qué malgastar fuerzas? Es poca gente. Con 2,000 o 3,000 que vayan es más que suficiente. Y mire lo que pasó. Versículo 5: y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Diga gloria a Dios. ¿Te das cuenta lo que sucedió aquí? Fíjese que en Jericó, una ciudad tan grande y poderosa, la pudieron derribar sin ningún problema. Pero ahora con una ciudad pequeña, donde no era necesario mandar a todo el ejército, hermanos, fueron derrotados. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Como leímos en el versículo 1, un hombre llamado Acán prevaricó, desobedeció, no fue fiel al mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Cuando entraran a Jericó, todo debía ser destruido. Todo debía ser destruido. Pero, hermanos, Acán decidió desobedecer. Acán vio, gloria al Señor, un lingote de oro, un manto babilónico, y sus ojos se convirtieron en $. Así que él agarró esto. Esta es la oportunidad. Yo creo que el hombre miró a los lados y dijo: nadie me está viendo. Josué anda por allá en otro lado. La gente de Israel está ocupada. No hay nadie aquí. Aquí me hice mi buen dinero. Y la orden de Dios era destruir absolutamente todo, por cuanto la ciudad era anatema. Por causa de esa desobediencia, mire lo que se llevó a cabo en el pueblo de Israel. Ahora leamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 7 de Josué. Dice la Biblia: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han untado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Escuche esto: ni estaré más con vosotros si no destruyeseis al anatema de en medio de vosotros. ¿Escuchó? Dios le dijo: ni estaréis más con vosotros si ustedes no quitan al desobediente. Mire lo que ocasionó la desobediencia. Ocasionó, hermanos, que Dios le dijera: ya no voy a estar más con ustedes si ustedes no se ponen a cuentas.
No voy a estar más con ustedes. Cuando enfrenten al enemigo, ellos los harán volver a ustedes. Entonces, hermanos, podemos ver a la luz de la palabra de Dios que Dios no se glorifica ni anda con gente rebelde, con gente que no hace la voluntad de Dios, sino que quiere imponer su propia voluntad. Acán, mis amados hermanos, pensó que por haberlo hecho en secreto nadie se iba a dar cuenta, pero se olvidó mirar hacia arriba, donde están los ojos del Señor, que lo observa absolutamente todo. ¿Y cuántas personas en estos tiempos son como Acán? Aparentan ser obedientes en la iglesia, aparentan guardar la doctrina del Señor, pero van, hermanos, a sus casas, a la calle, a su colegio, a su universidad, al trabajo, y se convierten en otras personas. Como no está el pastor que les ve ahí, como no está el hermanito, no están los hermanos de la iglesia, no, aquí yo puedo hacer lo que quiera, total nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. Pero hermanos, olvidan mirar hacia el cielo, donde está el Señor, donde allí Dios lo ve absolutamente todo. Olvidan que Dios es omnipresente, que Él está en todo tiempo, en todos los lugares, en todo tiempo. Olvidan eso. Y por eso, hermanos, piensan que nadie los va a descubrir. No, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y cómo, hermanos, la presencia de Dios los va a acompañar en medio de las aflicciones. Dios, mire lo que ocasionó, las consecuencias que se llevaron a cabo por el pueblo de Israel, y no ni siquiera el pueblo, uno solo que desobedeció, uno solo que no fue fiel, sino que notó la ausencia de todos y aprovechó para hacer sus malicias. Ocasionó que ya Dios no estuviera con ellos. Pero cuando se pusieron a cuentas y sacaron al anatema, al desobediente, entonces ahí pudieron vencer. Y de ahí en adelante, en el libro de Josué, usted va a ver todas las conquistas que tuvo el pueblo de Israel. Hermanos, yo creo que este año 2022 va a ser un año de conquistas. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Pero para conquistar debemos tener a Dios de nuestro lado. Porque si pensamos conquistar por nuestra propia cuenta, hermanos, mire lo que le pasó al pueblo de Israel, con un pueblo pequeñito, con un enemigo pequeño, los destruyeron. Si nosotros pensamos que vamos a conquistar grandes proyectos, grandes metas u objetivos por nuestra propia cuenta, hermanos, yo creo que lo que vamos a conseguir es fracaso. Pero si tú quieres conquistar grandes metas, proyectos en este año 2022, es necesario que usted busque la manera de que la presencia de Dios esté con usted. ¿Y cómo hago eso, pastor? Como hemos hablado en esta hora del mediodía, créale al Señor y sea obediente. Si usted decide creer y obedecer, usted va a ver que la presencia de Dios lo va a acompañar. Vendrán aflicciones, vendrán pruebas grandes, vendrán enfermedades, vendrán momentos críticos en el área económica, vendrán pruebas difíciles. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, nada ni nadie podrá contra nosotros. Nada ni nadie podrá contra nosotros. Entonces yo te invito, iglesia del Señor, en el nombre de Jesús, a que tú empieces a vivir en obediencia a Dios, a que le creas al Señor, no dudes. Así tú veas el negativismo, hermanos, rodeando tu vida, así tú veas el ambiente completamente contrario a lo que Dios ha prometido para tu vida, no importa, sigue firme creyendo en el Señor. Yo estoy seguro que tú verás la gloria de Dios. Yo estoy seguro que tú verás la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les acompañe en este 2022? Entonces vamos a creerle.
vamos a obedecerle. Dios reveló esta campaña a nivel mundial, y yo creo que Dios reveló esta campaña de la presencia, de la unción de la presencia de Dios, y que este año sea como el año de la presencia, porque Dios quiere y está interesado en acompañarte, pero solamente déjale entrar, solamente créele, obedécele, y verás como la presencia de Dios te acompañará. Colócate de pie, por favor, iglesia. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Más fuerte los aplausos para Jesús. Colóquese de pie. Levante sus manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria que Dios en su infinita misericordia nos ha entregado. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación. Vamos todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Padre poderoso, Señor querido, en esta hora, en este momento de oración te queremos dar gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey, amado Padre Celestial, por esta palabra de bendición. Gracias, Señor querido, por esta palabra de victoria que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, aleluya, que tu presencia va a ir con nosotros si nosotros creemos en ti. Si nosotros, Señor, obedecemos, te obedecemos a ti. Gracias, Dios mío, porque hoy hemos aprendido que tu presencia nos da descanso, que tu presencia nos trae victoria, Señor, que tu presencia aún nos trae gozo, Señor. Oh, gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra de bendición. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, cierra tus ojos y adora conmigo al Señor. Aleluya. Vamos a cantar al Señor. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro yo estaré. Dígale con todo el corazón: en tu presencia, solo en tu presencia, confiado estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y aunque recie la tormenta, pero yo en tu presencia, confiado estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Dígale: ahora que estoy en tu presencia, quiero decir cuánto te amo, Señor. Y ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría. Dígale: te amo, te amo, te amo, te amo. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Despedimos a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Más fuerte.